Bueno, vamos a ser completamente sinceros desde el primer segundo. Mm, Todos los que estamos aquí hemos dejado para mañana algo que perfectamente podíamos haber hecho hoy. Totalmente. Es casi inevitable. Y claro, la excusa siempre suele ser la misma, esa de, bueno, mañana tendré la mente más despejada. O la clásica de la semana que viene tendré más tiempo. Exacto, la semana que viene. Spoiler, ese tiempo extra nunca aparece mágicamente. Nunca. Jamás. Es que es así. Pero bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa el resumen y la propuesta de valor de un audiolibro en formato MP3 que lleva un título que es básicamente una bofetada de realidad. Madre mía, ya te digo. Se titula exactamente Hazlo ya, cómo dejar de procrastinar y cumplir tus sueños. Y a ver, no es una obra extensa, pero golpea directamente en el centro de un problema que nos afecta a absolutamente todos en algún momento. Vale, vamos a desgranar esto. Venga. El material nos plantea unas preguntas iniciales que resuenan como un eco incómodo. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo en cosas que no aportan absolutamente nada? Ujú. Y la más dolorosa de todas, ¿cuántas veces renunciamos a nuestros propios sueños simplemente por miedo, por pereza o por una indecisión paralizante? Fíjate que esas preguntas son como mirarse en un espejo a primera hora de la mañana sin filtros. Tal cual. No importa la profesión, los años que tengamos o lo ambiciosos que sean nuestros objetivos. La tendencia a aplazar lo importante es una constante en la naturaleza humana. Sí, sí, todos caemos ahí. Exacto. Pero el objetivo de nuestro análisis de hoy no es fustigarnos por las horas perdidas haciendo scroll infinito en el móvil, sino entender la maquinaria oculta de este problema. Porque solemos quedarnos en la superficie, ¿verdad? Claro, a menudo despachamos la procrastinación diciendo, bueno, es que me falta fuerza de voluntad, y nos quedamos ahí. Pero lo que vamos a extraer hoy de este material son las raíces psicológicas reales y, lo más importante, las soluciones tácticas que propone. No venimos a leer un diagnóstico, venimos a trazar una hoja de ruta. Exacto. Y para empezar a caminar por esa ruta, vamos a saltarnos la típica definición de diccionario. Sí, por favor. Ya sabemos qué es procrastinar, no hace falta que expliquemos lo que es dejar un informe para el último minuto. Lo que hace que este material sea digno de analizar es cómo aborda el núcleo del asunto. Define la procrastinación como el hábito de aplazar las tareas que debemos hacer, sí, pero también las que queremos hacer. Y esa pequeña conjunción, esa O, lo cambia absolutamente todo. Lo fascinante de esto es precisamente esa dualidad. A ver, aplazar las cosas que debemos hacer es hasta cierto punto lógico desde un punto de vista evolutivo. Claro, el cerebro es vago por naturaleza. Eso es. Hablamos de obligaciones fiscales, papeleo administrativo, limpiar el garaje. El cerebro humano está programado para conservar energía y huir de lo tedioso o lo que no ofrece una recompensa inmediata. Tiene sentido. Pero el análisis se vuelve oscuro cuando tocamos la segunda parte, aplazar lo que queremos hacer. Uf, ahí duele más. Estamos hablando de pasiones, de emprender un negocio propio, de escribir un libro, de ponernos en forma. Boicotear nuestros propios deseos es un fenómeno psicológico tremendo y mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Es una paradoja brutal. O sea, ¿por qué alguien en su sano juicio pospondría su propio sueño, algo que supuestamente le va a hacer feliz? Exactamente. Pues a ver, el audiolibro desglosa 6 causas principales detrás de este muro. La falta de motivación, el temor a las consecuencias, el perfeccionismo, la distracción, la pereza y la indecisión. Pero espera, porque aquí quiero hacer de abogado del diablo un momento. A ver, dispara. Entiendo lo del miedo o la falta de motivación, pero la pereza. A veces simplemente no apetece enfrentarse a una hoja de cálculo un martes por la tarde. Seguro que hay un trauma psicológico profundo detrás de cada vez que preferimos el sofá al escritorio. Pues esa es precisamente la trampa en la que solemos caer. Y el material lo desmonta de una manera muy sutil. Ah, sí. Sí, al colocar la pereza en la misma lista que el perfeccionismo o el temor a las consecuencias, nos invita a ver la pereza no como el origen del problema, sino como un síntoma de un bloqueo mayor. O sea, la pereza como una tapadera. Tal cual. Pensemos en el perfeccionismo, por ejemplo. Mucha gente lo luce como si fuera una medalla de honor en las entrevistas de trabajo. El clásico, soy demasiado perfeccionista, ¿no? Ese mismo. Pero en el contexto de la procrastinación, el perfeccionismo es un mecanismo de defensa implacable. Si no empezamos un proyecto porque las condiciones aún no son las ideales o porque necesitamos investigar un poco más, en realidad estamos encubriendo un profundo terror al fracaso. O al juicio de los demás. También. Es el clásico, si no puedo hacerlo perfecto a la primera, mejor no lo hago todavía.
Exacto. Es que pasa mucho. Pasamos semanas buscando las zapatillas de correr más... Las más tecnológicas del mercado. Eso es, las que tienen la placa de carbono y no sé qué más, en lugar de simplemente salir a correr con las que ya tenemos en el armario. Y ese todavía se convierte en nunca. Es una forma muy sofisticada de autoengaño. ¿Totalmente? Y ahí entra la indecisión y la distracción, que van de la mano. Vivimos en la era de la sobreestimulación. Cuando nos enfrentamos a una tarea que nos genera ansiedad, ya sea por perfeccionismo o por miedo a no dar la talla, el cerebro busca una vía de escape rápida. Para aliviar esa tensión, claro. Justo. Y ahí está la distracción, a un clic de distancia. No es que seamos vagos por naturaleza, es que estamos huyendo de la incomodidad emocional que nos produce enfrentarnos a esa tarea. Y el problema de huir de esa incomodidad, y esto es clave, es que nos topamos de frente con un peaje emocional muchísimo peor. El audiolibro es muy claro, advirtiendo sobre esto. No se queda en la superficialidad de vas a ser menos productivo en la oficina. Nos habla de una carga emocional devastadora. Una carga que arrastramos todo el día. Exacto. Enumera una cascada de sentimientos que casi todos hemos experimentado. Estrés, ansiedad, culpa y finalmente frustración. Es como un cóctel tóxico que nos bebemos a sorbos todos los días. Analicemos esa cascada emocional, porque es un ciclo muy predecible. Primero aparece el estrés. Sabemos perfectamente que hay una tarea pendiente, un proyecto vital, que está ahí mirándonos. Acechando en la lista de tareas. Tal cual. Al aplazarlo, el tiempo disponible se reduce, lo que automáticamente dispara la ansiedad. Claro, el reloj corre. Se instaura una frustración crónica. Madre mía, es una descripción demasiado gráfica. O sea, ¿cuántas veces nos hemos metido en la cama sintiendo que hemos estado increíblemente ocupados todo el día, apagando fuegos menores, pero que no hemos avanzado ni un solo milímetro hacia lo que de verdad nos importa? Es una frustración silenciosa. La fuente destaca que perder el tiempo en distracciones nos lleva directamente a perder oportunidades de crecer, y el coste a largo plazo de eso es inmenso. No estamos hablando de que se nos pase el plazo de un correo, estamos hablando de quedarnos estancados en una versión de nuestra vida que no es la que realmente deseamos. Y ese es el verdadero núcleo del problema. El material hace un trabajo excepcional al elevar el debate de una simple cuestión de gestión del tiempo a una verdadera crisis de desarrollo personal. ¿Mm? Renunciar a nuestros sueños por no saber gestionar la incomodidad del momento presente es el coste más alto que podemos pagar. Pero, y aquí es donde el tono del análisis cambia, el mensaje central no es de fatalismo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sí. Porque, dando un giro radical a todo este panorama gris, el audiolibro afirma categóricamente que no todo está perdido. Pasa de la advertencia más cruda a una hoja de ruta llena de esperanza. Menos mal. Asegura que podemos darle la vuelta a esto, vencer esos bloqueos y convertirnos en personas más eficientes y, como consecuencia directa, más felices. Porque si eliminamos esa culpa y esa ansiedad diaria de la ecuación, lo que queda es un bienestar enorme. Completamente. Así que vamos a meter las manos en la masa. ¿Cuál es ese método que propone? El primer pilar que menciona es descubrir los motivos que nos impulsan a actuar. Y tiene todo el sentido empezar por ahí. Antes de comprar una agenda nueva o descargar una aplicación de productividad, hay que hacer un trabajo de introspección. Descubrir los motivos es encontrar la gasolina. La gasolina, me gusta esa imagen. Es reconocimiento, es tranquilidad mental. Cuando el motivo principal está cristalino, el miedo a las consecuencias y las excusas perfeccionistas pierden volumen. La necesidad de avanzar se vuelve más ruidosa que el miedo a fracasar, ¿no? Exactamente. Es como anclar el barco antes de la tormenta. Ahora bien, una vez que tenemos claro ese motor, el segundo paso del método me parece muy táctico. Habla de identificar los errores que se cometen al procrastinar y cómo evitarlos. Sí, esto es fundamental. Sistema operativo. Un error técnico que se puede parchear. Es un enfoque muy liberador, la verdad. Al catalogarlos como errores que se cometen, se elimina el peso moral. Ya no somos personas vagas, simplemente estamos aplicando una mala estrategia. Una estrategia defectuosa. Eso es. Y el material implícitamente apunta a fallos muy concretos. Por ejemplo, el error monumental de no fragmentar los proyectos. Ah, sí. Si nuestro objetivo en la lista de tareas es escribir un libro o crear una empresa, el cerebro entra en pánico ante la magnitud del elefante. Claro, es que es inabarcable. El error es no despiezarlo en acciones minúsculas, ridículamente fáciles.
Otro error clarísimo es confiar únicamente en la fuerza de voluntad frente a un entorno diseñado para distraernos. Claro, intentar mantener la concentración con el móvil vibrando cada 2 minutos al lado del teclado no es un problema de actitud, es un error estratégico de manual. Un error de diseño del entorno. Totalmente. Y hablando de estrategias para acorralar a la indecisión, el tercer componente es vital: los métodos para establecer y, sobre todo, cumplir plazos. Cualquiera puede pintar de colores un calendario, pero ¿cómo hacemos que ese plazo límite se respete cuando somos nuestros propios jefes? Ahí radica el desafío. Cuando el plazo nos lo pone un cliente o una institución, el miedo a la penalización externa nos hace actuar. Porque si no, hay consecuencias inmediatas. Claro, el problema de nuestros propios sueños es que nadie nos va a multar si no los cumplimos. Lamentablemente. Vos requiere crear consecuencias reales, implica comprometerse públicamente, buscar a un socio de responsabilidad o dividir ese gran plazo en micrometas innegociables a corto plazo. Los límites temporales estrictos son el antídoto contra la ilusión óptica de que siempre habrá un mañana. Es que esa ilusión nos mata. Cuando el plazo es hoy a las 5 de la tarde, la indecisión se evapora por pura necesidad de supervivencia. Pero claro, para cumplir un plazo ajustado hace falta estar al 100%. Y aquí el audiolibro introduce el cuarto elemento, que, francamente, me parece el gran diferenciador de este material frente a otros manuales. Habla explícitamente de formas de aumentar nuestros recursos físicos y mentales, como la energía y la concentración. Sí. No se queda en trucos de agenda, baja al terreno biológico. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que es el eslabón perdido en la mayoría de los consejos de productividad. Somos sistemas biológicos. Eso sí nos olvida a menudo. Sí, si no hemos dormido bien, si estamos mal alimentados o si nuestra carga cognitiva está saturada por haber tomado 1000 microdecisiones irrelevantes durante la mañana, la fuerza de voluntad simplemente no existe, se agota. Es como intentar ganar una carrera de Fórmula 1 con el depósito vacío y las ruedas desinfladas, por muy bueno que sea el mapa del circuito que tengamos. Exactamente. Al incluir la mejora de la energía y la concentración como un pilar fundamental, el método reconoce que para evitar caer en las distracciones fáciles o en la pereza sintomática, necesitamos combustible. Vital. Proteger nuestras horas de sueño, gestionar el estrés, saber en qué horas del día somos más agudos mentalmente y reservar esos bloques para lo importante. Todo eso aumenta la batería disponible. Claro. Con más energía, tenemos más lucidez para evitar los errores tácticos y más tenacidad para cumplir con los plazos que nos hemos marcado. Todo el sistema está interconectado. Es un enfoque absolutamente integral. Motivación, estrategia, temporalidad y biología. Todo trabajando a la vez. Ahora bien, la teoría suena de maravilla, pero el papel lo aguanta todo. Ya. Por eso me parece crucial que la obra no se quede flotando en conceptos abstractos. Para asegurar que la técnica venga acompañada de inspiración real, el audiolibro incluye historias de personas de carne y hueso. Historias de individuos que lograron romper esta espiral, dejaron de procrastinar y, de hecho, cumplieron esos sueños que tenían aparcados. Social irrefutable. Cuando escuchamos la historia de alguien que sentía exactamente esa misma ansiedad, ese mismo perfeccionismo paralizante y esa misma culpa nocturna, y vemos cómo aplicó estos conceptos para salir del pozo, ocurre algo mágico en el cerebro del oyente. Se vuelve real. El concepto de cumplir un sueño deja de ser una frase hecha de taza de desayuno y se convierte en una posibilidad tangible. Nos demuestra que recuperar el control del tiempo tiene resultados asombrosos en la vida real. Es la prueba de fuego de que el cambio es posible. Es un espejo positivo que contrasta directamente con esas preguntas dolorosas del principio. Nos muestra a dónde podemos llegar si aplicamos la fórmula. Sí, sí. Y hablando de aplicar, aquí es donde el autor no nos deja excavar. Esto es buenísimo. Para evitar que todo este conocimiento se convierta simplemente en información interesante que archivamos mentalmente y luego posponemos aplicar, el audiolibro tiene una característica muy específica en su cierre. Termina con un reto. Un desafío diseñado explícitamente para poner en práctica la teoría de forma inmediata, hoy mismo, sin espacio para arrepentimientos. Esa es la culminación más inteligente de todo el material. Es el puente definitivo entre el saber y el hacer. Porque saber no es hacer. Para nada. Es una ironía muy común. Consumimos cantidades ingentes de información sobre cómo dejar de procrastinar
y luego procrastinamos la aplicación de esos mismos consejos. Somos especialistas en eso. El reto final rompe ese último mecanismo de defensa. Básicamente te dice que ya tienes la teoría, ya sabes por qué fallas y cómo arreglarlo. Ahora, elige esa tarea que llevas meses posponiendo, aísla el primer paso más diminuto posible y hazlo en las próximas 24 horas. Es brillante. Obliga a pasar a la acción cuando la motivación está en su punto más alto, garantizando que el ciclo destructivo se rompa desde hoy. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos balance de todos los apuntes, técnicas y reflexiones que hemos extraído, queda meridianamente claro que esta obra no es un simple manual para tachar cosas de una lista. Funciona como un auténtico catalizador vital. Totalmente. Es un electrochoque diseñado para despertarnos y hacernos ver que el tiempo es el único recurso que no es renovable. Nos recuerda de forma contundente que nuestros sueños requieren que tomemos acción en nuestro presente, no promesas vacías que lanzamos hacia un futuro incierto. A modo de síntesis, la lección más poderosa que nos llevamos es que la procrastinación no es una maldición genética ni un defecto imborrable de nuestro carácter. Es pura y simplemente una serie de hábitos defensivos. Hábitos que hemos aprendido. Hábitos impulsados por el miedo al juicio, por un perfeccionismo malentendido y muchas veces por un agotamiento físico y mental crónico, que acaban generando una vida de frustración. Pero la gran noticia, la luz al final del túnel de este material, es que esos hábitos pueden ser desmantelados. Eso es lo mejor de todo. Si encontramos motivos de peso, si establecemos plazos reales e innegociables y si aprendemos a gestionar nuestra energía, revertir esta situación es algo completamente al alcance de nuestra mano. Aporta una claridad tremenda. Todo este viaje nos devuelve irremediablemente a la premisa fundamental del título, a esa orden que es tan directa como pesada. No posponer jamás lo que está en nuestra mano hacer hoy. Hazlo ya. Ese es el mantra que debería quedarse grabado a fuego en nuestra rutina después de este análisis. Sin duda alguna. Y ciñéndonos a la profunda exploración psicológica que hace la obra sobre por qué aplazamos lo que amamos, esto plantea una pregunta importante para reflexionar. A ver. Si el texto nos demuestra que posponemos nuestros mayores anhelos escudándonos en el perfeccionismo o temiendo las consecuencias, cabe preguntarse, ¿y si en el fondo nuestro mayor miedo no es fracasar intentando alcanzar esos sueños? Menuda reflexión para cerrar. Asumir que quizá le tenemos más miedo a nuestro propio potencial y al éxito que al fracaso. Con esta idea resonando, damos por concluido nuestro espacio de hoy. Esperamos que este recorrido por los entresijos de la procrastinación y sus antídotos haya arrojado luz y, sobre todo, nos haya dado ese empujón definitivo para pasar a la acción. Un abrazo inmenso y hasta la próxima. Ha sido un verdadero placer diseccionar todo esto. Hasta muy pronto.